noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Vamos a ver la película El halcón y la flecha de Jack Turner, que es un director que aquí en el programa goza de todas nuestras simpatías y de toda nuestra admiración. Hemos puesto algunas películas de él, aunque no las suficientes. A mí me hubiera gustado que vieran ustedes una película que participa como esta del género de las aventuras, que es La mujer pirata, que es una verdadera maravilla. Hemos visto, en cambio, Caminé con un zombie, que es una verdadera obra maestra. Hemos visto Cat People, La mujer pantera. Retorno al pasado, que es una verdadera joya del cine negro. Ha tocado prácticamente todos los géneros. En el western Wichita, que le hemos puesto aquí, pero no Una pistola al amanecer, que es magnífica. Martín el Gaucho, que es otra de sus grandes películas. Y, naturalmente, esta del halcón y la flecha, que es una película del año 50, que es una película de aventuras, pero muy adulta, donde se dicen unos diálogos que cuando los veías de chaval, de crío, bueno, pues se salían un poco de lo que era ese tipo de películas que se suponía que solo era un ritmo creciente y divertido, pero no, aquí, por ejemplo, oíamos decir, insisto, de chicos, ahora ya no tiene ningún mérito, decir a Burt Lancaster, a todo hombre, bueno, al final abandona a su esposa antes o después. Entonces, en una película de aventuras era curioso cómo presentaba él a la madre del chico, cuando le decía, mira, ahí tienes a tu madre. Eso se salía un poco. Ahora quizá lo entendemos porque una de las partes fundamentales del éxito de esta película fue el guionista, Waldo Salt. Es un hombre que luego tuvo muy mala suerte. Prácticamente, ya cuando hizo esta película, estaba en el punto de mira de McCarthy y de su famosa y lamentable caza de brujas. Pero es un hombre que después, cuando pasó la tormenta, pudo rehacerse, cosa que no le ocurrió a otros, como Abraham Polonsky, etc. Incluso llegó a ganar el Oscar con Convoy de medianoche, hizo El regreso, la película aquella de los tipos que venían del Vietnam, Serpico, una película que lanza prácticamente de una manera definitiva al estrellato Al Pacino. Y aquí yo creo que en la forma de dialogar y de construir la historia estamos ante una verdadera maravilla. Luego, por supuesto, Turner era un maestro en sacar partido a cualquier tipo de posibilidad que se le ofrecía. Más aquí, siglo XII, un hombre llamado Dardo, una especie de Guillermo Tell que lucha contra la opresión, contra una Lombardía libre. Lo de Lombardía nos sonaba naturalmente al corazón, el pequeño vigía lombardo que conocíamos todos. Pero bueno, para hablarnos de esta película, como digo, llena de aventuras, con un color de la época, un color estruendoso, magnífico, sobre todo en el cromatismo que logran en los interiores. Una película llena de maquetas, de transparencias, pero también muy bien construida, con los suelos perfectamente empedrados. Está, como digo, Juan Manuel de Prada, que es un experto en esta literatura popular llevada al cine, en estos pulp fiction de la época de los 50. Muy buenas noches, Muy buenas Juan Manuel. noches. Bueno, pues háblanos un poco del halcón y la flecha, que era el título con el que se rodó, pero luego se puso The Flame and the Arrow, la llama y la flecha, y en España, con buen criterio, se puso este título. Que bueno, yo creo que está muy bien que hayas destacado a la figura del guionista, porque yo creo que esta película, en cierto modo, tiene la impronta del guionista, ¿no? Ya no solo en esas frases, en esas ideas sobre el matrimonio tan peculiares para la época, sino, bueno, también la idea política que subyace en la película, ¿no? La rebelión frente al opresor, y también en lo que es la figura del protagonista, un Burt Lancaster que es un individualista, un hombre independiente, un hombre arrogante en su independencia y un hombre al que en principio le preocupa solo solucionar su problema, pero que en cierto modo, de forma inconsciente, se convierte pues, en esa persona que aglutina pues, las esperanzas de ese pueblo sometido, ¿no? Es una película también de Burt Lancaster. Indudablemente Jack Turner, que era un hombre que se consideraba a sí mismo un artesano y que presumía de no haber desdeñado nunca o casi nunca un proyecto que se le ofreciese, aquí se pone al servicio de Burt Lancaster, productor de la película, junto con su agente Harold Hedges, y verdaderamente, bueno, es una película insólita dentro del cine de Turner, porque es una película muy física, una película muy optimista, una película en donde Burt Lancaster nos muestra sus habilidades como acróbata. La película está llena de cabriolas que encandilarán a nuestro público más joven, ¿no? Porque esta es una película que, desde luego, yo creo que los padres deben hacer una excepción y dejar que los niños y los adolescentes vean. Es una película que a Jack Turner le gustaba mucho. Decía que era una película muy optimista, con un ritmo siempre ascendente. Verdaderamente la película te atrapa y no te suelta. Él no la consideraba entre sus mejores,
la considero una especie de pasatiempo. Digamos que no es una película con grandes pretensiones, pero sí es una película bien llevada de principio a fin. La verdad es que tiene muchos aspectos destacables que los podremos ir reseñando. Yo creo que es una película muy influida por Robin Hood. Creo que el personaje de Dardo, indudablemente, aparte de Guillermo Tell, en general está muy influido por todos esos héroes románticos, ¿no?, y rebeldes, pero yo creo que la impronta de Robin Hood, de ambas versiones, tanto la de Douglas Fairbanks como la de Errol Flynn, es muy importante, ¿no? Es decir, incluso hay momentos, el duelo que mantienen Dardo con Granezia, con el marqués de Granezia, está muy inspirado en el duelo que mantienen Robin Hood y creo que se llamaba Long John, ¿no? Sí. Uno de sus compañeros, ¿no? Y bueno, toda esa idea del bosque como reducto frente a la civilización y donde se cobijan las mejores pasiones del hombre, ¿no? Frente a la ciudad corrompida, frente a ese noble opresor. Bueno, yo creo que con esto como introducción es suficiente. Tendremos tiempo para discutirla después en el coloquio y vamos a ceder la palabra a Beatriz Pérez de Aranda, que yo creo que nos va a hacer una vivisección de la película extraordinaria. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Hay una cosa que dice él, hay un duelo muy parecido con el mismo actor, Robert Douglas, que estaba especializado en malos, y Errol Flynn en una película que se llamaba en inglés Las aventuras de Don Juan, y aquí El burlador de Castilla. Y tenía lo mismo, las escalinatas, el juego de luces y de sombras, los candelabros, las chimeneas encendidas, que estaba muy bien. Bueno, dinos, ¿a ti qué te ha parecido? Por ejemplo, sobre todo Virginia Mayo, vista ahora, es un poco edificante cuando la llevan con una argolla cogida del cuello. Eso os gusta a los hombres, ¿no? A mí no me gusta en absoluto, nada. Todos diréis que no, pero es lo que habéis destacado antes de que empezáramos. De que empezáramos. Ahora tiene una lectura como pervertida, con la emisión, ¿no? del programa. La chica encadenada, ¿no? Yo digo, os gusta en el sentido de llamar la atención, ¿no? No, tiene incluso, es el arranque de un argumento de una película tiene un tema erótico. Claro, un río con la argolla. Claro, la podía haber cogido de las muñecas, sin embargo, del cuello, pues a modo, ya lo verán los espectadores ahora, a modo pues de collar de perro, ¿no? De perro, pero grande, además, ancho, con sus puntas y todo, ¿no? Metálicas. Pero bueno, yo lo que destacaría de esos números circenses que habláis, yo creo que esta película, sobre todo, es una gran coreografía, puede ser como un musical, utiliza todos los elementos a su alcance, pues desde las antorchas hasta y es constantemente todo en función de esos movimientos absolutamente bien medidos. A los actores, Jack Turner lo que tiene, sobre todo, es que ningún proyecto es suyo, o sea, todos son encargos, pero los hace suyos, consigue hacerlos suyos, con ese juego también que habéis dicho de los colores, las luces, las sombras. Por ejemplo, se van a dar cuenta los espectadores de cómo él te plantea un castillo, es el del malo, y ese castillo es gris, no tiene color. Sin embargo, toda la parte del bosque es todo una explosión de colorido. ¿Cómo comienza la película, además? En la oscuridad, porque bueno, pues el pueblo quiere escapar del opresor, ¿no? Y entonces todo es oscuro, y cuando llega Burt Lancaster, llega Dardo, es esa explosión de color. Es también una apología moral, como ese proceso de transformación de Dardo, el individualista que tú habías comentado, Juan Manuel, no le importa absolutamente nada en los problemas comunes. Él más lo que le enseña a su hijo es todo lo contrario, habla de los líos y cómo los líos van, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo verán, no vamos a destripar toda la película. Tiene una gran carga también política, de una manera, pues eso, el opresor, el bueno, el malo, con ingenuidad. Y luego, volviendo a esos colores, por último, está un poco el postimpresionismo y también está el expresionismo, ¿no? Podemos tener cuadros como de Van Gogh, de Gauguin también, y Kandinsky, un poco de Kandinsky. Y bueno, en cualquier caso, es absolutamente recomendable. Tiene un ritmo, tiene vitalidad, tiene optimismo, tiene mensaje, tiene guión, tiene actores, lo tiene todo. Y el gran compañero de Burt Lancaster, Cravat, ellos verán, los espectadores van a ver que es mudo, porque era tartamudo, por eso todos los personajes que hace, pues bueno, no habla, en la realidad era tartamudo, pero realmente todos tienen su importancia, y lo que deja además Jack Turner es que se muevan y que saquen lo que mejor tienen en su interior. Muy bien, pues está muy bien, pero está faltando decir que además Nick Cravat tenía muy mal humor. Bueno, y también tenía muy mal humor, perdona, José Luis, Burt Lancaster. Con el único actor con el que discutió Turner fue con Burt Lancaster, que llegó a irse del estudio. Le dije que como volviera a portarse... Sí, pero como volviera a portarse mal con un maquinista con el que discutió, simplemente con el débil, con el que no se puede defender, que él dejaba la película. O sea que, en ese sentido, sí también era una persona
Pues con principios, me refiero a Turner. Sí, sí, pero que el que decidía... O sea, peor genio tenía Lancaster. No, Lancaster era el que mandaba. Claro, sí, pero tampoco, por mucho que mandes, no acepto, es lo que venía a decir, no acepto la mala educación, ¿no? Por decirlo, o esa supremacía del dinero, ¿no? Lo que era Burt Lancaster era un productor maravilloso y ha hecho películas extraordinarias, sabía mucho de cine y yo creo que ahí está su currículum. ¿Cómo es esa película de Marty, Chantaje en Broadway? ¿Y Marty? Claro, o sea, que él era un tipo... Bueno, y Trapecio, que hemos pisado aquí. Muchas películas. Con Gina Loyobrigida, que te encantaba. Muy buenas noches. Querido José Luis, Nos queda poco por decir.